Estimados estudiantes de Cátedra Minuto de Dios, continuamos en el segundo corte con la actividad número 6 que lleva por título El proyecto del curso parte 2. Esto es una continuación de lo que hicimos allá, de lo que ustedes realizaron en la actividad número 3, cuando se dio el inicio del proyecto del enfoque praxeológico de un minuto. Realizaron ustedes el ver. Ahora llega el momento del juzgar. Para ello nos vamos a ir a nuestra aula virtual, ubicamos el segundo corte y dentro del segundo corte la actividad número 6. Recuerden que para realizar esta actividad ya hay una plantilla que debe diligenciarse, que debe seguirse al pie de la letra según las indicaciones para poder tener una entrega exitosa de la actividad número 2. Como decíamos al inicio, este proyecto de curso es una actividad que quiere ser un despertar en nosotros, qué hacer, cómo acercarnos a una situación, a un contexto real y cercano, e iluminados por las reflexiones del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, según el capítulo que les ha tocado, a ejemplo también del padre Rafael García Herreros, quien pudo identificar en un contexto real y cercano una realidad, una situación que en este caso, en algunos casos ha sido positiva, en otros casos no tanto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué proponer? ¿Qué identificar? Para ello, nosotros vamos a ahondar en esta temática que nos propone la segunda parte. Ya se ha diligenciado la primera parte del proyecto, que era el momento del ver. Ahora estamos en el segundo momento, permítanme agrandar un poquito esto más, el juzgar, que es la segunda parte. Para ello disponemos, como lo dice la indicación, de una infografía, que es el enfoque praxeológico en un minuto. Eso lo pueden descargar. Aquí está el recurso vinculado en el aula. También la Laudato Si, y recuerden que seguimos trabajando con la plantilla indicada. Volviendo al tema de la plantilla, en el juzgar podemos hacer un breve párrafo en esta primera parte, un párrafo pequeño, 1 o 2 párrafos de 5 líneas. Recuerden siempre las normas APA, para introducir a manera de introducción, a manera de continuación del proyecto. El proyecto no es separado, el proyecto es una continuación. Ya realizaron la parte 1, ahora conectamos y realizan la parte 2, y al final de cátedra, ya por la actividad número 8, realizarán la parte 3. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Ese contexto real y cercano, esa realidad, eso que ustedes encontraron que allá en el ver, ahora, ¿cómo lo iluminamos desde el punto de vista de literatura, desde el punto de vista bibliográfico? Para ello debemos de elegir y buscar, de hecho, en la segunda parte, después de identificar el lugar, identificar la realidad, en la delimitación y en la justificación, tratábamos de acercarnos a esa realidad y utilizar unos estudios previos en la contextualización, una literatura que iluminara la realidad que estamos tocando. Entonces, aquí en la revisión de la literatura consiste en eso, en retomar esas referencias bibliográficas y elaborar un discurso. No solo es solamente colocar la referencia, no, hay que elaborar unos 3 discursos, unos 3 párrafos, 2 a 3 párrafos según la bibliografía presentada, obviamente con la debida cita, de acuerdo a las normas APA, y presentar
Ahora, esa realidad que ustedes ya trabajaron, esa realidad del contexto real y cercano, iluminado, respaldado y abordado, es decir, desde la literatura, que eso es lo que nos toca o les corresponde hacer. Buscar qué más se ha investigado sobre, en este caso, como el ejemplo era sobre la pandemia, pero ahora eso es solo un ejemplo. Cada uno en su grupo dirá sobre el asunto del agua, sobre el asunto de la basura, sobre lo que ustedes están realizando en su proyecto. Y realizar ese ejercicio de literatura, ese ejercicio académico de tomar una literatura, leer, reflexionar, elaborar un pequeño discurso, un pequeño aporte a la luz de la literatura, citando correctamente según las normas APA la literatura que ustedes han seleccionado. Luego, ¿qué es lo que viene? Viene ya un trabajo face to face, una realidad que, que hemos acercado, pero que ahora nos vamos a ir con los actores, es decir, con las personas que están dentro de ese contexto real y cercano, que es la recopilación de datos. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Podemos utilizar una entrevista, una encuesta online, un focus group, observación o cuestionario. Creo que en la mayoría de los casos y de los ejemplos, como los analizamos en la primera parte del proyecto, creo que pueden ser entrevistas, encuestas o cuestionarios. Es decir, porque son realidades muy tocantes que tenemos que ir y preguntar, tenemos que ir e investigar, tenemos que ir y encuestar. Entonces, paso número 1, elaborar una estructura. ¿Qué es una estructura? Si es una entrevista, ¿qué preguntas va a tener? Si van a ser preguntas abiertas, si van a ser preguntas cerradas, si van a ser de selección múltiple, eso ya es creatividad de ustedes. Tiene que haber una estructura importante, estructura, y la tienen que presentar. Lo que hemos elegido como grupo es realizar una entrevista. Lo que hemos elegido como grupo es realizar una encuesta. Lo que hemos elegido como grupo es hacer un cuestionario. Son técnicas de recopilación de datos. Y al presentar la estructura, bien estructurada, bien elaborada, obviamente elegir 5 o 6 personas, actores que estén in situ, que estén en el lugar de los hechos, como dice la noticia, desde el lugar de los hechos, desde ese contexto real y cercano. A ellos es con quienes vamos a trabajar una de las técnicas o una de las herramientas para recopilar los datos. Estructura. Realizar el ejercicio. Y presentar los resultados. 3 cositas que no se nos olvide. La estructura. Realizar el ejercicio y presentar los resultados. ¿Cómo vamos a presentar los resultados? Los vamos a presentar a través de gráficas, a través de conclusiones, a través de ideas que resumen lo que aportó cada quien, eso de acuerdo a la herramienta que ustedes utilicen. Podemos decir, se puede entrevistar o encuestar a vecinos del barrio, compañeros de trabajo, es decir, a dónde ustedes están realizando el ejercicio. 3. Estructura. El ejercicio en sí, es decir, llevar a cabo aplicar la estructura, aplicar la herramienta, la técnica y recopilar, presentar los datos. Los datos. Importante presentar los datos para que no quede inconcluso. Luego, un cuarto punto, el análisis de datos de información. Después que hicimos la estructura, después que la llevamos a cabo, después que presentamos los resultados, ahora vamos a elaborar unos 2 o 3 párrafos de discurso bien hechitos, como la conclusión fue esta, los resultados fueron estos, y así sucesivamente. Ahí terminaríamos con el análisis de la información, a hacer una conclusión también, terminaríamos la segunda parte en cuanto al juzgar. Les muestro lo que siempre les digo
y que les insisto de manera permanente, que les insisto de manera de siempre, es decir, todas las entregas, una entrega para que sea exitosa debe de tomar en cuenta los criterios de calificación, la rúbrica, muchachos, la rúbrica. La rúbrica es el horizonte para hacer una entrega de calidad. Revisión de la literatura. Se evidencia excelente investigación, justificación problemática a partir de la literatura. 3, 4 citas como mínimo. Unas 2, 3. Una no, 3. Ok. Recopilación de datos, importante. Se evidencia de manera completa y específica la estructura, punto número 1, de la recopilación de datos junto con los resultados. ¿Ok? Los resultados. No dejar por fuera los resultados. Estructura, aplicación, resultado. Estructura, aplicación, resultado. Análisis de la información, que es después de esos datos, hacer un análisis, lo que les dije, y obviamente pues tomar en cuenta las normas APA. Aquí no hay nada que copiar y pegar, no hay nada bueno, solo tomar y ya poner, no, hay que elaborarlo. Observemos, por favor, la rúbrica de evaluación. Creo que en las pláticas que hicimos, las que logramos hacer por grupos de sus resultados, con los ajustes que se hicieron del primer corte, en la primera parte del proyecto, junto con esta segunda parte. Como siempre, desearles a todos ustedes el mayor y el mejor de los éxitos en todas sus entregas.